entré a la página de Flair y luego a tu perfil, al particular de los músicos, y ya se menciona cronofonía. Correcto. Y entonces dije, bueno, ¿y esto qué es, no? Ya, pues eso es su proyecto, como proyecto personal, supuse. Y pues sí, correcto. Googleando, pues salió, ¿no? Y luego salió, me fui a YouTube y salió este video donde apareces tú explicando todo el rollo. Correcto, sí, ¿no? Y es tu papá. Sí. Así es. Es el mero, por decirlo. Sí, de alguna forma sí. Sí, no, pues mira, genial, ¿no? ¿Cómo ha surgido aquí el tema con el grupo de ustedes? Muchas gracias por la invitación. Y pues qué bueno que ha ido creciendo y de pasar a simplemente de compartir así entre amigos, que está por lo demás súper bien la idea, pero pues que vaya creciendo y es bienvenido sea siempre cualquier iniciativa para compartir este tipo de información y este tipo de música, ¿no? Claro. Que además, bueno, pues es lo que hay que aprovechar. Ahora que estamos todo el mundo encerrados y estas son las opciones que tenemos, pues hay que aprovecharlas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues muchísimas gracias y felicidades por el grupo, ¿no? Sí, se empezó como hablando de cómo se formó el progresivo, de dónde salió, sus raíces, tal. Y después fueron unas sesiones interesantes porque después se fueron abordando como estilos, países, grupos de los diferentes países, ¿no? Principalmente por allá en Europa y todo eso, pero se fue abarcando y de repente se tocó el tema también de Centro y Sudamérica y entonces empezaron a salir más cosas y así una cosa ha ido encadenando hasta este momento, hasta la ópera, ¿no? Hasta ya incursionamos aquí en el tema de la ópera y ahora sí. No, pero pues padrísimo, ¿no? Porque así uno también entra en contacto con cosas como tú dices, ¿no? Que a lo mejor por otro lado no te habrías enterado o no conocerías, ¿no? Entonces, bueno, claro. Está muy interesante. Yo no conocía particularmente el grupo de Flair, no lo tenía yo presente hasta que por ahí, no sé si Tizoc o quién más, o Galo empezó a poner la información y recientemente el video que puso Tizoc de cromatía, ¿cómo es? Cronofonía, sí. Cronofonía, algo así. A mí me pareció muy interesante, me gustó, fíjate, ¿sabes qué? La mezcla de esta onda acústica que tú traes del otro grupo, digamos, ¿no? Pero que ya le metes lo eléctrico, esa combinación sonó bastante buena. Incluso hay un momento en que regresas como que al folk y parece que suena también un poco como a Jethro Tull, ¿no? De repente, ¿no? Entonces, como que andas viajando en la rola en ese sentido, pero a mí me gustó mucho esa mezcla. Cuando entra así el rock fuerte, así, cabrón, o sea, dije, a ver, como que sí, dije, a ver, sí tengo que ponerle atención, eso me latió mucho. Y luego ya los otros videos, que seguramente Tizoc conoce más ya de los videos, hay muy buenos trabajos, me parece que tu nivel musical está bastante alto, en ese sentido, pues una felicitación para ti y toda la banda, porque es un ensamble bastante bueno, acústico, ideas, no, muy bueno, yo diría de muy alto nivel, muy bien por eso. No, muchas gracias. Sí, bueno, es un poco en lo que hemos estado trabajando, digamos, los últimos años, ¿no? Ciertamente son dos proyectos diferentes. Uno es por un lado lo que se refiere a Flair, que es es un trabajo que yo he venido haciendo ya desde hace bastantes años. Yo me uní a la banda más o menos por ahí en el año 2007. Después de un proceso de un poco de intercambio y de interrelación con el fundador y el ex líder del grupo, que era Eric Visser. Digamos que toda la relación comenzó con una relación personal mía con él, porque bueno, antes de incluso yo ser parte del grupo ya teníamos, ya trabajábamos juntos en algunas producciones y en algunas cosas, ¿no? Entonces un poco ese fue la entrada. Y bueno, después ya me convertí, digamos, en parte formalmente miembro del grupo, digamos, y desde entonces estoy trabajando en ello, ¿no?
En tanto que, bueno, por otro lado, el proceso del disco que nosotros estrenamos aquí ayer, que es el disco de Cronofonía, pues es un proyecto, como mencionaba aquí nuestro amigo, pues es más de corte personal de alguna forma. Efectivamente es un proyecto que tiene como característica principal que lo hice yo en conjunto con mi papá, que es bueno, él desde siempre, desde hace muchos años se dedica él se dedica mucho al teatro, pero también se dedica a componer, a escribir canciones y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, fue un proyecto que fue creciendo, empezó como un proyecto muy simple de que yo quería hacer algo con algunas de sus canciones, ¿no? Porque él las tenía ahí guardadas y archivadas en el cajón y estaban un poco ahí olvidadas, ¿no? Entonces, este proyecto fue un poco la idea de rescatarlas. Yo hice una selección del material, me puse a trabajar, a hacer los arreglos, a organizar la producción. Y bueno, la cosa es que se fue haciendo un proyecto cada vez más ambicioso, más complicado. Empezamos a grabar, se grabó en 5 diferentes países, en diferentes estudios, diferente gente. Y lo utilizamos un poco como un pretexto para trabajar con músicos que nos interesaban, ¿no? Y digamos, así fue como se dio el resultado que ahora estamos presentando, ¿no? Y bueno, sí, son proyectos que son diferentes, pero bueno, en tanto tienen, digamos, en común que, un poco como tú decías, es un poco una búsqueda sin tenerle asco, digamos, a ningún tipo de estilo, ni querer ceñirse a un género específico, sino un poco, simplemente haciendo música con las cosas que nos interesan y un poco sin preocuparnos en qué etiqueta caen, ¿no? Eso, digamos, sería lo que tienen en común ambos proyectos, que son un poco difíciles de etiquetar porque, bueno, tienen un poco influencias de varios lados, ¿no? Y ese ha sido, digamos, el trabajo más importante que he estado haciendo yo en estos últimos años. Con Flair, de hecho, también el año pasado estrenamos un nuevo disco. El proceso con Flair, que es una cosa muy específica porque ahí lo que sucedió fue que en el año 2016 terminamos una gira que era una gira con los miembros originales del grupo, los miembros fundadores, que bueno, son gente ya mayor de alguna forma, ¿no? Y después de esa gira, por diferentes razones y todo eso, ellos decidieron, pues, digamos, retirarse, ¿no? Un poco de los escenarios y todo eso. Pero estaban con la idea de que, bueno, que el proyecto no tenía por qué terminar junto con ellos, ¿no? Nosotros tenemos la idea de que Flair, que es un proyecto que, más que haber sido siempre un grupo muy estable en cuanto a los miembros, es más como una idea, como una especie es una forma, un método, de alguna forma, ¿no? Una visión de cómo hacer música. Y bueno, digamos que siguiendo esa idea, ellos tomaron la decisión de que no tenía por qué terminar el proyecto con las carreras de ellos y me lo plantearon a mí directamente. Me dicen, bueno, ¿por qué no sigues tú? Puedes juntar algunos otros nuevos músicos jóvenes y bueno, abrir como un nuevo capítulo, ¿no? Y bueno, después de pensarlo un poco, al final le acepté un poco el reto, que ha sido eso, un reto. Es una cosa un poco difícil, porque por un lado uno va cargando con toda la historia del grupo, que es una trayectoria muy amplia, ¿no? De más de 40 años. Entonces, un poco el reto era ese, cómo, digamos, asumir esa herencia, pero al mismo tiempo hacer algo nuevo, ¿no? Y en eso es en lo que nos hemos estado ocupando estos últimos años. Bueno, yo digamos que recluté nuevos músicos para seguir con este proyecto y bueno, ha funcionado bastante bien. Habíamos estado teniendo muy buena respuesta, habíamos estado haciendo muchos conciertos hasta antes de que nos cayera el virus. Pero bueno, ha sido un trabajo intenso, ¿no? De los últimos años y bueno, sobre todo para mí, tratando de coordinar ambos proyectos, pues ha sido algo bastante intenso, ¿no? Pero bueno, ahí estamos y haciendo lo que se puede en las condiciones que tenemos ahora, ¿no? Ya. Galo. Oye, Galo, ¿querías hablar, Galo? ¿O Tizoc? Va a ver, Tizoc, si quieren primero. Ajá, si yo quisiera que nos platicaras cómo es que llegas a Europa.
tú naces en Michoacán, según tu biografía. Sí, correcto. Y según veo, pues ya llevas años en Europa y todo lo de Flair y lo de Cronofonía, pues prácticamente es en Europa. No sé si la mayoría de los músicos sean europeos. Sí, mira, bueno, es un poco así. La historia, para no hacerla, digamos, muy extensa, yo llegué a Europa, sí, hace ya bastantes años. Yo llegué en el año 96. En aquella época, bueno, yo tenía 19 años y llegué a Europa en realidad para estudiar música. Llegué como con la idea de venir a estudiar. Originalmente aterricé en República Checa, donde estuve durante 6 años, estuve haciendo ahí la carrera de guitarra en el Conservatorio de Praga. Y bueno, es una de esas situaciones, ¿no? En principio mi idea era, yo era estudiante de la Escuela Superior de Música en México y tuve la oportunidad de ir al Conservatorio de Praga, originalmente con la idea de ir a estudiar un año y un poco, ¿sabes? Conocer, abrir un poco los horizontes y tal. Y bueno, una vez que estuve allí me di cuenta que yo necesitaba quedarme mucho más tiempo, me di cuenta que había un nivel muy diferente, que había otra manera de pensar, había ciertas cosas que me venían muy bien a mí en ese momento, ¿no? Entonces, al final me fui quedando y ya sabes, ¿no? Bueno, la vida va pasando y una cosa lleva a la otra. Estuve 6 años por ahí estudiando. Cuando finalmente terminé ahí la carrera, estaba yo también ya interesado en la cuestión de la composición. Entonces, de hecho, los 2 últimos años en Praga estaba haciendo las 2 carreras simultáneas, tanto de guitarra como de composición. Y después también por azares del destino decidí moverme al sur de España, para seguir, digamos, a un profesor de composición ahí que me interesaba. Y entonces viví otros 4 años allí en Sevilla, donde estudié también en el Conservatorio Superior de Sevilla, hasta que terminé ahí la carrera de composición. Y por azares del destino y eso, bueno, para entonces ya estaba yo en contacto con el fundador de Flair, con Eric. Estábamos ya trabajando en algunas cosas. Yo lo conocí a él, de hecho, en mis años en Praga, por ahí en el año 2001, que él estuvo allá de visita y nos conocimos, teníamos correspondencia. Él estaba interesado en las cosas que yo estaba escribiendo, porque yo le había enviado algunas de mis partituras y todo esto, ¿no? Entonces un poco la relación empezó así. Y bueno, luego nos conocimos y empezamos a trabajar juntos en algunas de las producciones. Yo le ayudé en algunas de las producciones que estaba haciendo en ese momento. Y después, por una serie de coincidencias, después de que yo terminé mis estudios en el sur de España, terminé aquí donde vivo hasta la fecha, que es en Bélgica. Y bueno, Bélgica y Holanda están, digamos, a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, una vez que estuve ya aquí, digamos, de planta, fue cuando ya se vino la opción lógica de trabajar con Flair de manera ya más permanente, ¿no? Y así fue como finalmente me integré al grupo y ahí seguimos, ¿no? En cuanto al proyecto de Cronofonía, como tú decías, la verdad es que es casi mitad y mitad. Como era un proyecto que estábamos haciendo en conjunto con mi papá, la mitad, digamos, de las grabaciones eso se hicieron en México, en Morelia, en un estudio que tiene él, con algunos músicos invitados ahí de la escena musical moreliana, digamos, ¿no? Gente también de la Sinfónica de Michoacán participó y muy buenos músicos, ¿no? Y luego la otra mitad la terminé, digamos, la etapa ya final la terminé yo aquí, con algunos músicos aquí en Bélgica, en Holanda, gente de Suecia, y al final, bueno, todos, la mezcla y la masterización y todo eso se terminó haciendo en Reino Unido, ¿no? En Inglaterra. Con un excelente colega, músico que nos encontramos por ahí en el camino y que resultó al final ser uno de los colaboradores principales, que es Dave Bainbridge, que es un músico muy conocido en Inglaterra, sobre todo en este ámbito del rock progresivo. Él es fundador de un grupo que se llama Iona, que tuvo bastante éxito por ahí en los años 80 y tal, y bueno, es un personaje, digamos, en el medio sobre todo de la escena del rock progresivo en Inglaterra, ¿no?
Y bueno, así fue como terminó. O sea que sí, un poco fue una cosa que se volvió muy internacional al final, ¿no? Que era una de las dificultades, porque bueno, había que estar produciendo en diferentes lugares, con diferentes gentes, diferentes estudios y todo eso. Pero al final es una de las características más interesantes, creo yo, del proyecto, ¿no? Que se pudo unir todas estas cosas, ¿no? Sí, sí, porque lo que he alcanzado a escuchar le da un color muy particular, ¿verdad? Le da un toque muy particular, ¿no? Que es, me imagino, la intención, no sé si es deliberada o fue azaroso. Sí, bueno, la idea, nosotros, obviamente la música estaba escrita, la producción estaba, digamos, planeada de antemano de alguna forma, pero siempre con la idea de que a los músicos con los que nos interesaba colaborar, también la idea era darles cierta libertad para que ellos pudieran poner su sello propio, ¿no? No tiene mucho sentido tener gente como con la que pudimos contar al final, como es el caso, por ejemplo, de un David Cross, ¿no? No tiene caso invitar a un músico así para decirle tú qué es lo que tiene que hacer. Es decir, toca esto, ¿no? Aquí está la partitura, tócalo. Claro, Sí. ¿no? O sea, bueno, es un poco un compromiso, ¿no? Está obviamente la música escrita y tal, pero la idea es que ellos puedan tener libertad de hacer su interpretación y de hacer suya la música, ¿no? Y de poder imprimir, digamos, su sello en el material, ¿no? Y bueno, sí, tuvimos mucha suerte de poder contar con enormes músicos, ¿no? Como es el caso, bueno, ya de David Cross, de King Crimson, y tenemos a un saxofonista extraordinario que es Snake Davis, que es como una anécdota curiosa, les puedo comentar que estábamos por ahí en un pueblito en el norte de Inglaterra, que es donde vive mi colega Dave, con el que estábamos haciendo las grabaciones y con quien hicimos la mezcla. Y necesitábamos un saxofón porque las grabaciones que habíamos hecho originalmente de saxofón no nos convencían, queríamos algo un poco más expresivo y tal. Y un buen día Dave dijo, mira, pues aquí en un pueblo que está aquí adelantito, tengo un amigo que es saxofonista y yo estoy seguro que si lo pedimos lo va a hacer. Y yo le dije, bueno, pues vamos, no perdemos nada con probar y no sé qué. Y efectivamente ya lo llamó, resultó ser este saxofonista que se llama Snake Davis, hizo un trabajo extraordinario en el álbum. Y solo después de todo esto fue que yo cuando estaba buscando sus datos para después poderlos poner, ya sabes, en el librito y todo eso, pues me di cuenta del sujeto que era. Es decir, bueno, si cualquiera de ustedes lo quiere buscar por ahí en Google, se van a encontrar que es un tipo que trabaja con gente de la talla de Paul McCartney, Ray Charles y toda esta gente, ¿no? O sea, es un verdadero monstruo, ¿no? Y bueno, tuvimos ese tipo de suerte. Pueblito, ¿no? Ahí sí, en el pueblito. No, una cosa graciosísima, ¿no? Pero ese tipo de cosas son las que hacen también muy bonito el proceso, ¿no? Porque vas encontrándote en el camino cosas que al principio nunca esperaste y que al final resultan ser algunas de las más importantes, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que es interesante en este tipo de procesos, ¿no? No, pues es una joyita entonces esto. Sí. Y parece que está fresco, o sea, lo acaban de estrenar. Bueno, la producción ya la terminaron, pero el lanzamiento... Sí, lo que sucedió fue que decidimos en algún momento hacer 2 versiones del álbum. De hecho, existen 2 versiones diferentes. La primera versión es con todos los textos en su versión original, que es en castellano, que fueron, digamos, tal como las escribió mi papá, y casi todas cantadas por él, ¿no? Porque la idea era hacer un proyecto, digamos, un poco para que él sacara este material, ¿no? Entonces, primero hicimos toda esta producción. Esto se estrenó en diciembre del año pasado, el 1 de diciembre, y estaba pensado sobre todo, bueno, para distribución en México. De hecho, es donde más estamos por ahora distribuyendo y tal, ¿no? Pero después, bueno, ya que habíamos hecho todo el esfuerzo... Marcos. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. ¿Qué tal, Marcos? Bueno, ya que habíamos hecho todo el esfuerzo y todo eso, tuvimos la idea de que también sería interesante tener una versión con todos los textos en inglés para poderlo distribuir más por acá en Europa, sin que nos limitara tanto el hecho de que estuviese todo en español, ¿no? Entonces ahí tomamos
también un poco eso como pretexto para de nuevo involucrar a otros invitados que nos interesaban, en este caso sobre todo cantantes. Y bueno, hubo que hacer toda una labor porque había que adaptar los textos. Contamos con una gran labor de una liricista irlandesa que nos ayudó con esto para hacer las adaptaciones y todo eso. Y después invitamos a algunos cantantes con los que nos interesaba trabajar y algunos que también así casi por casualidad descubrimos y que resultaron extraordinarios, ¿no? Entonces ahí como cantantes tenemos gente como Ginian Wild, que él es el cantante, digamos, de planta de la David Cross Band, o sea, de la banda de David Cross, él es el cantante oficial, cantante extraordinario. Otro cantante que es Sam Blue, también viejo cantante conocido ahí de la escena del progresivo inglés. Tenemos a Sally Minair, que es una extraordinaria cantante, hija de Kerry Minair, que es el tecladista de Gentle Giant, que seguramente conocerán. Pues bueno, su hija es una cantante extraordinaria y también participó. Hay otro cantante que es de origen argentino, aunque en realidad es muy conocido ahora en Inglaterra, que se llama Gabriel Agudo, que también ahora está muy activo en toda en la escena del rock progresivo. Y bueno, la idea fue aprovechar esa oportunidad para hacer una segunda completa versión y prácticamente resultó como un nuevo disco casi, ¿no? Y esto fue lo que finalmente pudimos estrenar ayer. Entonces, bueno, ahora están las dos versiones ahí y bueno, vamos a ver qué pasa. Muy bien. Oye, yo tengo una pregunta. Yo te iba a preguntar primero que dónde habías estudiado, porque pues el nivel que te he estado viendo ahí en los videos pues es bastante bueno. Ya nos dijiste, bueno, venías de acá, de la Escuela Superior de Música, y luego ya estudiaste la carrera y luego composición. Entonces la pregunta es, bueno, pues ya sé por qué tocas así, digamos ahora, pero estando en la parte, digamos, de la música académica, si lo puedo mencionar así, ¿cómo es que te regresas, por así decirlo, ¿verdad? O te quedas en la parte del rock o de esta cuestión alternativa, progresiva? ¿Cómo es esa decisión de...? Porque pues, a lo mejor algunos quisiéramos haber estudiado de manera formal en la academia, y tú que lo lograste, ¿verdad? Digamos, tal vez pudiendo hacer una guitarra de concertista, ¿no? De guitarra, probablemente, no decides irte en esa ruta, sino decides, pues, a mí me late el rock o me late por acá, ¿no? ¿Cómo es esa transición o esa decisión que tienes, ¿no? Sí, bueno, mira, en ese sentido te diría que la verdad es que en mi caso nunca se trató de una decisión, digamos, radical, porque como lo explicaba un poco antes, yo trato un poco de huir de esa noción de etiquetar, digamos, un poco la música en ese sentido, ¿no? Evidentemente hay rasgos estilísticos que son distintos entre un tipo de música y otra, pero yo siempre he estado interesado en de alguna forma tender más bien puentes entre estas nociones, ¿no? Entonces, de hecho, cuando yo estaba estudiando guitarra clásica, eso fue bastante interesante, porque dentro de mi clase de guitarra, yo era el que siempre venía, por ejemplo, con composiciones o con cosas que no eran, digamos, las habituales, que la demás gente quería tocar. Los otros alumnos, pues, estaban más con el repertorio clásico y todo eso, ¿no? Y bueno, yo siempre andaba ahí buscando algunas otras cosas, o ya estaba componiendo y traía mis propias composiciones, y afortunadamente tuve la gran suerte de encontrar un profesor que era lo suficientemente inteligente y lo suficientemente abierto como para poder desarrollarme eso, ¿no? Por lo cual siempre le estaré agradecido, ¿no? Pero ya te digo, para mí yo entiendo la música como un todo, ¿no? Entonces yo no veo realmente que haya diferencias tan abrumadoras entre un Stravinsky y un Frank Zappa, por ejemplo, ¿no? Creo que hay muchísimos puntos de contacto en cualquier estilo de música. Puedes encontrar muchísimos puntos de contacto. Obviamente, por ejemplo, en lo que se refiere a la llamada música folk, por ejemplo, aquí en Europa, pues es evidentemente la música clásica
La música antigua, por ejemplo, pues está tomada básicamente de ahí, ¿no? Viene de la misma raíz, ¿no? Entonces, y bueno, y el rock, en el rock mismo hay tantos y tantos grupos que transgreden un poco estas fronteras, porque bueno, al final de cuentas la música está ahí, ¿no? Tiene una raíz cultural que es común, creo yo. Y creo que más bien ha sido, como tú lo mencionas, creo que ha sido un poco un error de la academia el tratar de separar la música de esa manera, ¿no? Porque a final de cuentas es un poco lo que hace que se meta en un callejón sin salida y que se vuelva una cosa un poco elitista, ¿no? Entonces, bueno, yo trato un poco de escapar de esa noción y más bien para mí ha sido como una cosa natural, ¿no? Es decir, yo tengo una formación clásica, de alguna forma en mi técnica, por ejemplo, como guitarrista, pues tengo la formación clásica, como compositor también, digamos, estudié composición clásica, pero esos mismos elementos me sirven perfectamente para hacer cualquier otra cosa, ¿no? Y bueno, pues yo siento que tengo influencias de todo tipo, porque escucho música también de todo tipo, y cuando estoy escribiendo algo, no me preocupo realmente por ver en cuál rubro voy a caer, ¿no? Eso en todo caso ya se verá después, o lo juzgará alguien más, que espero no tener que ser yo, ¿no? Está bien, muy bien. Gracias, sí. Hola, buen día. Bueno, primero que nada, una disculpa para todos, especialmente para ti, Pablo, por lo tardío de mi llegada aquí a la reunión. No, lo que pasa es que mi internet decidió hoy precisamente caerse por completo. Entonces me tomó casi media hora. Tuvimos fallas todos. Encontrar el problema. Era un problema mío, era un problema aquí local, procedura de cable por ahí. Entonces, así pasa, así es, ya sabes cómo es con la tecnología. Claro, pero pues me siento de alguna manera en la confianza, tanto que hayamos platicado antes, pues, de poder explayarme aquí un poquito en lo que acabas de mencionar. Y creo yo que todos los presentes de una u otra forma hemos encontrado el mismo conflicto entre, una vez que se ha pasado por una escuela de música, de que entras a una escuela de intérpretes, no de compositores, ¿no? Entonces son dos paradigmas muy, muy diferentes, ¿no? Y los unos, hablando pues de los compositores, suelen ser suprimidos, ¿no? O oprimidos dentro del sistema. O sea, la primera actitud que tiene la escuela para con uno es de que, pues, tú qué sabes, eres un principiante, estás comenzando, ¿qué puedes estar componiendo? No conoces las reglas básicas de composición, ¿cómo te atreves a tener la iniciativa irrisoria de que vas a componer y que lo que tú estás componiendo se va a incorporar al acervo que ya existe, que además, por cierto, es tu tarea aprendértelo, ¿no? Lo más que puedas en el resto de tu vida, ¿no? Entonces, sí, es un conflicto de entrada muy, muy fuerte y lo obliga a uno también a tomar decisiones drásticas, ¿no? Entonces, cuando describes lo que has hecho o el tipo de conflicto que te significó el crecer a pesar de la escuela, cuando la escuela es la que debe hacerte crecer, de alguna manera eso es terreno conocido, ¿no? Para más de uno aquí, ¿no? Y quizá el aspecto positivo de esto es que, como sucede también con la familia, cuando no te deja hacer lo que tú quieres hacer, ¿no? Y es de que te orilla y casi te obliga a redoblar esfuerzos y también es trayecto, que a veces es un poco sufrido, pero te lleva a identificar un poquito más rápido qué es lo que quieres hacer, ¿no? Precisamente por ir descartando lo que no quieres, ¿no? Y digo, no, aquí sin un afán protagónico de arrebatarte el micrófono, es nada más hacerte ver de alguna manera que lo que estás platicando, pues tiene un eco que resuena muy fuerte entre todos nosotros, ¿no? Y mucha gente, pues, con la que nos hemos topado en el camino, ¿no? Sí, es una problemática conocida, ¿no? Ya alguna vez lo comentábamos, desgraciadamente todavía queda un poco de esa noción un poco limitada que tiene la academia de alguna forma, ¿no? Esa reputación. Yo creo que ha cambiado también en los últimos años porque no les ha quedado tampoco de otra, ¿no? Ante el desarrollo de otro tipo de géneros, otra forma de pensar. Y al final de cuentas es un poco una mezcla, ¿no? Lo que tú dices, uno por un lado tiene
tiene que comprometerse con el trabajo propio, ¿no? Y por otro lado, pues hay veces que uno tiene suerte de encontrar, incluso dentro de las academias, encontrar profesores que saben entender las cosas y que nos ayudan y nos impulsan, ¿no? En mi caso, por ejemplo, pues obviamente siempre involucra un cierto esfuerzo y a veces un cierto sacrificio. En mi caso, por ejemplo, pues a mí me llevó a irme de mi país porque yo quería estudiar con tal profesor específico que a mí me interesaba porque yo sabía que era el que me iba a poder ayudar, ¿no? Entonces, pero bueno, no es fácil, ¿no? O sea, tienes que irte allá, es algo que es caro, no hay dinero, ya sabemos cómo es, ¿no? Yo aterricé también en Praga, no tuve nunca prácticamente una beca ni ningún apoyo de ninguna institución mexicana. Entonces, bueno, fue un esfuerzo por parte de mi familia, de que yo me tuve que mover ahí, había que aprender el idioma, hay que hacer una serie de esfuerzos, ¿no? Pero a final de cuentas, pues es comprometerse con la propia formación y con el trabajo que uno quiere hacer y como tú dices, no queda de otra, ¿no? En algún momento uno tiene que emanciparse de alguna forma de las condiciones y tratar de encontrar las mejores maneras para desarrollarse, ¿no? Y no hay ninguna receta, ¿no? Porque yo conozco excelentes músicos, extraordinarios músicos que nunca han pisado una escuela y ni falta les hace. Y bueno, otros que al contrario, que han estudiado, han tenido la oportunidad de aprender de excelentes profesores y han logrado, digamos, a partir de ahí hacer encontrar su propia identidad como músico, ¿no? Que es un poco lo que todo el mundo queremos, ¿no? Pues hablando ya un poquito en materia, quiero hacer el comentario, de hecho, pues va a ser de alguna forma un tema de desarrollo y debate en esta plática que estamos teniendo ahorita, es que Flerk ha sido siempre un animalito único. O sea, tú revisas la trayectoria del movimiento progresivo, manteniendo el enfoque pues de la música progresiva, no necesariamente solo lo que hace Flerk. Y es una banda con pocos paralelos, o sea, no hay muchas agrupaciones que estuvieran trabajando con el mismo tipo de elementos sonoros y con una propuesta musical que amalgama tantas cosas, ¿no? Que ya, alguna vez que habíamos platicado contigo, había surgido pues el intento por definir de cuál es la música de Flair, ¿no? De que si es rock, es jazz, es progresivo, o es todo al mismo tiempo, etcétera, ¿no? Y de hecho, revisando esta semana, me encontré con un único grupo que de alguna manera andaba más o menos en la misma líderes, pero obviamente este grupo tenía una participación un poquito más electrónica, que incluía sintetizadores. Es una banda que se llamó Esperanto. No sé si la has escuchado alguna vez. La banda tenía hay por ahí un micrófono que está metiendo ruido, perdón, no sé si hay un cable por ahí que está falseando. Ya quedó. Esta banda traía una sección de cuerdas y también traía pues un baterista, un bajista, teclados, había bastantes teclados, había piano, había sintetizadores. Y por momentos musicalmente andaba por terrenos muy parecidos. Entonces, sí, de hecho, si no lo conoces, te lo recomiendo mucho. Ellos creo que tienen 3 o 4 discos, pero creo que el más cercano con lo que hace Flerk es uno que se llama Dance Macabre o la danza macabra. Ese y el que le siguió, que fue el Last Tango, que es una obra maestra, por cierto, musicalmente hablando. Creo que algún día sería bueno, inclusive nada más como temática, dar una examinadita, ¿no? Pero sí, curiosamente esta semana me los topé en mi lista de cosas por escuchar y dije, hey, esto no está tan lejos o tan disasociado de alguna cosa que Flerk también estaba haciendo. Si bien Flerk es mucho más orgánico, o sea, es rara la presencia de instrumentos electrónicos, ¿no? Sí, bueno, muy interesante lo que me comentas. No, creo que no conozco el grupo.
Tendría que mirarlo por ahí, pero qué bueno que me dices para echarle un ojo. Sí, bueno, ese es un tema que siempre aparece un poco, ¿no? En las entrevistas que tenemos y cuando la gente se acerca un poco a nosotros, ¿no? A la gente de Flerk. Ciertamente, una cosa a la que estamos acostumbrados es un poco a estar siempre un poco fuera de lugar, ¿no? Somos como un poco los gorrones en las fiestas, ¿no? Porque no terminamos de identificarnos 100% con un medio o con otro, ¿no? Yo te soy sincero, la gente de Flerk, incluyendo a los antiguos miembros, siempre hubo una especie de sorpresa en el sentido de cuando se nos identifica con todo este mundo del rock progresivo, de hecho, ¿no? La gente un poco se queda, bien, ¿no? O sea, bueno, pues gracias, ¿no? Por invitarnos a eso, pero nunca fue como la intención, ¿no? Digamos, yo puedo ver algunos rasgos que son, que podrías decir, bueno, sí, por este lado a lo mejor es por lo que se entiende que podríamos pertenecer, ¿no? Pero bueno, por otro lado hay otros rasgos que no, o sea, el simplemente hecho de que Flerk trabaja prácticamente siempre con instrumentos acústicos, ya es una característica muy, muy específica, ¿no? Y como te digo, bueno, nunca se ha compuesto con la idea de pertenecer a un estilo particular, ¿no? Y con la gente del folk, por ejemplo, nos pasa exactamente lo mismo, ¿no? Porque estamos siempre como decolados en esa fiesta, ¿no? Porque no, ya, bueno, sí, pues son instrumentos acústicos, suena como que folk, pero bueno, no tocamos prácticamente ninguna pieza tradicional. Ha habido a lo mejor algún arreglo de algún motivo por ahí, tomamos obviamente elementos, ¿no? Algunos elementos melódicos, algunos elementos rítmicos, pero tampoco estamos como que completamente integrados ahí. Entonces, por un lado, algunas veces es una posición un poco incómoda, porque bueno, no sabes bien cómo reaccionar a eso. Por otro lado, te diría que estamos bastante orgullosos de eso, porque un poco la intención es esa, no tener la atadura de tener que pertenecer o ser fiel a ciertos clichés de alguna forma, ¿no? Sino dejar un poco que la cosa fluya y después veremos qué pasa, ¿no? Flerk ha sido así desde el principio, ¿no? El uso de, por ejemplo, de los instrumentos es también ilustrativo de eso. Porque Flerk se ha interesado siempre por experimentar con las sonoridades de instrumentos, por ejemplo, provenientes de otras culturas, de otro tipo de música, pero nunca nos hemos preocupado por tocarlos de la manera que deberían tocarse o siguiendo esas reglas, ¿no? Sino es como una especie de diálogo entre lo que nosotros simplemente como compositores o como músicos queremos decir con este tipo de culturas, desde luego con todo el respeto, ¿no? Con todo el amor por esas manifestaciones, pero bueno, siendo lo que somos, no podemos, digamos, pretender que somos otra cosa que no somos, ¿no? Y en ese sentido sí que nos alejamos un poco de ese purismo, ¿no? De esa gente que está más metida en no, es que esto se debe tocar así, y lo tienes que agarrar así, no así, no sé qué. Un poco no nos preocupamos demasiado por eso, ¿no? Y la historia de Flerk ha sido así, yo diría que también es un poco desde el principio así, por una razón muy curiosa que no sé si la comentamos en la plática anterior donde tú estabas, Marco. La cuestión es que cuando Flerk comienza a trabajar, que es por allá, bueno, a finales de los años 70, una de las cosas que trajo en realidad gran éxito a Flerk es que no había mucha gente haciendo esto en ese momento, ¿no? Después ya vino todo un boom, digamos, del folk y de la parte acústica y todo eso, pero en esa época no había tantas cosas, ¿no? Y ellos tuvieron la suerte de un poco colarse un poco por esa rendija. Y había una cosa muy interesante, que es que Flerk no podía realmente desde el principio, aunque se trabajaba con instrumentos acústicos, no era propiamente un grupo de folk, porque la música folk o la música tradicional holandesa, por ejemplo, es casi inexistente. Hay muy pocas cosas.
se pueden poner si quieren a investigar, hay algunas canciones obviamente y todo eso, pero no es una parte cultural fuerte de la cultura holandesa. No vas a encontrar muchas, por ejemplo, danzas típicas o trajes, o como sí encontrarás en muchos otros países, incluido el nuestro. En Holanda, no, en Holanda y Bélgica, de hecho, no había eso, porque, bueno, culturalmente estos países han sido más bien como un lugar como de paso, ¿no? Entonces es más bien como un lugar donde viajeros de todo el mundo han pasado y han cruzado, y de alguna forma lo que había era esa mezcolanza de cosas, más que una identidad musical muy fuerte propia, ¿no? Entonces, bueno, cuando Flerke empieza a trabajar, un poco se nota esa identidad del viajero, de la gente que transitaba, ¿no? Y que de alguna manera toma de aquí, de allá y de todo lo que va pasando, más que de una raíz popular muy fuerte. Entonces, de alguna forma eso también condiciona esta forma de hacer música de Flair, porque es más como una especie de viajero musical, más que pertenecer o tener una raíz muy fuerte en su propia cultura, ¿no? Entonces, bueno, un poco como si no perteneces a ningún lado, puedes tomar de cualquier lado también, ¿no? Y tratar de crear tu identidad tú mismo, sin que esté dada. Entonces, eso quizá empujándolo un poco a los extremos, pero creo que eso es algo que está un poco detrás de ese espíritu, ¿no? De tomar sin asco de aquí y de allá, ¿no? De la mano va un poquito lo que también en esa reunión se mencionó. Perdón, Tizo, que ahorita ya te paso para allá el micrófono. Y es que en Europa también se dio el fenómeno de lo que es el jazz gitano, el gypsy jazz, que no fue más que digamos que la migración cultural de la zona de Medio Oriente, comenzando por España y de ahí hacia el norte, de los gitanos, ¿no? Que iban también pues con sus caravanas itinerantes, precisamente absorbiendo todo lo local y adaptándolo a la cultura que ellos traían como nómadas, ¿no? Musicalmente y físicamente también, o sea, no era solamente un aspecto cultural, sino que físicamente era gente que iba de pueblo en pueblo tratando de sobrevivir. Y ellos iban incorporando todo lo que iban encontrando, no solo en lenguaje musical, sino inclusive en instrumentos, a su propuesta, ¿no? Claro. Y recordás, esa vez que platicamos también, te mencioné de que yo notaba que en Flerke, quiera ser que no, había ciertos rastros también del jazz gitano que ha permeado mucha parte de Europa, ¿no? Que llegó a penetrar inclusive regiones inhóspitas de la Rusia interna, ¿no? Que eran zonas que eran resistentes a la influencia de otras culturas en lo que toca el folclore, ¿no? Sin embargo, fue tan fuerte y tan persistente que también ahí se arraigó. Entonces, yo en ese sentido creo que era solamente de esperarse que algo les llegara también a ustedes de esa influencia, ¿no? Aunque fuera de manera muy subliminal, ¿no? Sí, sí. Carlos quería decir alguna cosa, me parece. Sí, ¿qué tal, Pablo? Bueno, además de estas fusiones, sí, como dice Marco, seguimos a Flerke desde por ahí del 78, creo, más o menos. Cuando empiezas a entrar y a componer, y hace rato mencionabas las composiciones pues creo que de tu papá, ¿no? Se oye, bueno, yo sí llego a percibir la música mexicana, una versión de la música mexicana, sobre todo por los violines, en la parte de la música precisamente de Michoacán, ¿no? No lo sé, ¿sí? Así lo llego a percibir ahí, ¿no? Y lo cual le da un color diferente a la banda, lo hace más acústico y más sui generis, ¿no? O sea, más único en ese aspecto, porque, digo, yo he tenido mucho la idea como músico de hacer fusiones. De hecho, estamos trabajando en fusiones de música mexicana con el jazz, pero no con los estándares, digamos, ¿no? Un poquito más hacia lo europeo, hacia Passport, hacia cosas como que comentaba ahorita Marco, del jazz gitano,
Porque pues hacer un estándar de José Alfredo Jiménez a lo mejor resulta muy fácil, ¿no? Porque nada más le pones un acento de 3x4 o de 6x8 y se acabó, ¿no? Pero irse más allá, normalmente ellos, digo, Marco, Tizoc y inclusive Oscar, son músicos que se van mucho más allá de todo esto, ¿no? Sí. Bueno, creo que el proyecto que tú tienes es excelente. Bueno, y mi apreciación, a lo que iba yo, es que tiene el color de un poquito de la música de Michoacán, ¿no? No lo sé. Qué bien, ¿no? Pues ojalá que sí, ojalá que sí. Como decía, normalmente no es algo que uno busca, digamos, a propósito, pero bueno, si está ahí, qué bueno, ¿no? Porque quiere decir que de alguna forma, esa parte de la identidad está todavía presente, ¿no? A pesar de tantos años de estar lejos. Pero bueno, es parte de uno y qué bueno que ojalá que esté ahí. Yo desde luego, bueno, hay algunas manifestaciones de la música mexicana que me fascinan y me parecen extraordinarias y que bueno, siempre son inspiradoras para el trabajo, ¿no? Y ya te digo, es una cosa a lo mejor no consciente el hecho de que está ahí, pero me da gusto que así sea. Si efectivamente se da ese sabor, pues qué mejor, ¿no? O sea, quiere decir que uno no ha perdido de alguna forma esa raíz tampoco, ¿no? A pesar de todo. ¿Sabes qué también es otro elemento padre de felicitarte o de comentar? Que hayas podido, me parece, hacer rescatado las rolas de tu papá y tocar juntos, pues, esto se me hace genial, ¿no? Yo tuve, por ejemplo, la oportunidad, mi papá no era, sí le gustaba la música, pero le gustaban los rancheros y escucharlos, ¿no? Pero le gustaba mucho el fútbol, por ejemplo. Entonces ya le era grande y llegué a jugar uno o dos partidos con él y eso era genial, ¿no? Entonces, claro, poder tocar ahí con tu papá también sería. Yo en algunas grabaciones ahí casi demos y eso, pues toco con mi hijo porque él toca la batería y a veces nos peleamos en otra cosa. Es curioso porque luego no coincidimos en ideas o cosas, pero en la música, ¿qué crees? En la música no. Bueno, a lo mejor, oye, sí, pero entras o no, sale, ya. Y nos ponemos de acuerdo y si nos sincronizamos. Y eso es chidísimo. O sea, eso me parece que tiene un valor muy particular, ¿no? O sea, bueno, me gustaría destacar eso por a lo mejor por lo que yo siento con mi chavo que toca conmigo a la batería y le digo, a ver, agárrate un ritmo o sígueme, y nos conectamos de una manera especial. A lo mejor al rato estamos diciéndonos cosas, ¿no? Pero en ese momento es mágico, digamos, ¿no? Y yo me imagino que tú debes de sentir algo, pues algo muy parecido y en eso te felicito porque, ¿cómo se llama? No, muchas gracias. Es algo para la vida, digamos, ¿no? Que te lo llevas de vida. Es una experiencia de vida importante, ¿no? Sí, no, y bueno, y de alguna forma también un poco un lujo, ¿no? Que hayamos podido hacer al final un proyecto tan grande de eso. Como decía al principio, la idea había sido en realidad una idea muy básica. La cuestión es que yo de hecho empecé mi carrera como músico tocando en el grupo de mi papá, ¿no? Porque bueno, cuando yo estaba chavo, pues no me quedaba de otra que andar atrás de él a los ensayos y a las cosas y tal, ¿no? Y bueno, así fue que terminé un poco en esto, ¿no? ¿Empezaste de secre o directamente de instrumentista? Sí, exacto, ¿no? Y entonces, de alguna forma, bueno, trabajamos de hecho juntos durante mucho tiempo hasta que yo, bueno, decidí marcharme a Europa, pero trabajamos juntos muchos años. Y un poco la idea del proyecto en su inicio era simplemente una excusa como para encontrarnos otra vez y hacer algo juntos, en tanto que estábamos, digamos, físicamente separados por la distancia, ¿no? La idea era tener un pretexto para volver a hacer algo creativamente juntos, ¿no? Y entonces, bueno, en ese sentido ha sido súper reconfortante lo que hemos logrado, a dónde hemos logrado llegar desde esa idea tan básica que era al principio, ¿no? Y por otro lado, bueno, también fue un proceso muy interesante para mí por el tema de que muchas de estas canciones, que de hecho, bueno, fui yo quien al final las elegí, ¿no? Porque él, bueno, tenía un montón de canciones por ahí guardadas y yo las fui eligiendo un poco con la idea de tener como una estructura también que tuviera como una especie de historia y tal, y así fue como las fui sacando. Pero era una cosa curiosa porque
muchas de estas canciones estaban un poco en mi inconsciente, ¿no? Porque eran canciones que yo conocía a lo mejor de niño, y yo tenía una relación muy especial, o bueno, tú sabes, tienes como tus propios recuerdos, los asocias a ciertas cosas, Claro. y yo tenía una relación, digamos, muy especial con este material, ¿no? Y eso, por un lado, bueno, hace que uno le tenga mucho cariño a las piezas, y por otro lado también es un reto porque en el momento en que hay que estar ya digamos produciendo y haciendo digamos la obra en sí, pues también uno tiene que saber tomar cierta distancia, ¿no? Lo cual a veces es difícil porque bueno, son piezas que son tan parte de ti que es difícil verlas a veces con otra perspectiva o bajo otra luz, que es Las muy emociones, necesario. ¿no? Ahí mezcladas. Exactamente, entonces bueno, a veces había que tomar decisiones que eran un poco dolorosas, ¿no? Pero era un poco el ejercicio de ponerlas bajo otra luz para que pudieran crecer a donde tenían que llegar, ¿no? Entonces, bueno, ese ejercicio para mí fue bastante interesante. Te lo comento porque, por ejemplo, en el disco hay de hecho un par de canciones que él hizo para mí. Una de ellas es la canción que él escribió cuando yo nací. Él se enteró de... Entonces, bueno, es una canción que tienes obviamente una conexión personal muy, muy dura, y es bien difícil, digamos, separarse de alguna forma para meterle Ahora de mano. productor, ¿no? Exacto, es como, de alguna forma es como si fueras un doctor y de repente te tocara operar a tu propio papá. Entonces, pues hay que tener sangre fría y hacer que las cosas funcionen. Entonces, eso fue bastante interesante. A veces difícil, ¿no? Para poder tomar esa distancia. Pero bueno, al final de cuentas estamos muy, muy contentos de cómo quedó. Bueno, por supuesto, mi papá está muy, muy contento con el, porque él, bueno, también un poco, yo creo que él no se imaginaba que la cosa iba a crecer hasta ese punto de tener, digamos, tantos músicos involucrados, que la cosa llegara tan lejos, ¿no? Pero bueno, finalmente llegamos a la meta y estamos contentos con el resultado. Oye, ¿y a él sí le gusta, sí le gusta el progresivo? Perdónenme, ¿qué música es la que a él le gusta, a tu papá en general? ¿Cuál es su género, el que predomina en su gusto? Sí, pues mira, fíjate que también él tiene un gusto muy, muy, muy amplio, ¿no? Yo creo que yo también tengo la herencia por ese lado de él, ¿no? Porque él estudió, digamos, él también tiene una cierta formación clásica como guitarrista clásico, aunque no realmente hizo la carrera completa, pero bueno, estudió guitarra clásica. Él durante su juventud a él lo que le tocó pues fue toda esta generación de los años 70 que estaba mucho con la música latinoamericana, por ejemplo, ¿no? Teniendo relación un poco con, ya sabes, con la gente del Inti Illimani, la gente que venía de Chile, de por allá, ¿no? Entonces, él de joven, de hecho, sus primeros grupos eran más bien de ese tipo, ¿no? Ya sabes, con las quenas, los charangos y toda esta historia, ¿no? Pero al mismo tiempo en la familia hay digamos, una formación musical bastante culta, le podríamos llamar. Entonces, por ejemplo, bueno, él desde muy pequeño también ya, pues lo tenían allí sentado en la silla escuchando a Beethoven, ¿no? Entonces, su gusto en eso es muy amplio. Él es un gran amante también del rock progresivo, por supuesto. Pues a él le tocó la generación, así como natural, ¿no? De todos estos grupos. Es fanático absoluto de King Crimson. Entonces, bueno, él estaba, cuando le fui a avisar que íbamos a tener a David Cross en el disco, pues estaba feliz en las nubes y tal, ¿no? Porque pues es algo que él a lo mejor no se había imaginado que iba a suceder con sus canciones, ¿no? Pero bueno, afortunadamente se pudo. Y ya te digo, es un poco ese gran espectro yo creo que también de ahí me viene un poco ese cierto eclecticismo, ¿no? Porque bueno, yo la música también descubrí muchísimo hurgando entre los LPs que él tenía ahí en la casa y los cassettes y todas estas cosas, ¿no? Y así es como yo descubrí, la primera vez que yo escuché a Flair, por supuesto, fue de un cassette que tenía mi papá por ahí en su Ándale, eso está bueno. Sí, es una historia curiosa, ¿no? Otra pregunta, cuando tú te vas de la superior de música,
¿Ya vas con la licenciatura terminada o ya entras, digamos, a qué etapa de la carrera en la superior? Estaba casi empezando. Bueno, yo ya tocaba porque yo empecé a tocar gracias a mi papá. Yo empecé a tocar la guitarra más o menos entre los 8 o 9 años, ¿no? Entonces, bueno, yo ya tocaba y tal, pero después, bueno, cuando empecé a hacer la carrera, bueno, creo que en la superior de música estaba yo solo en el primer año de la carrera o algo así cuando me fui, ¿no? Y pero sí, un poco me fui por varias cosas, ¿no? Un poco desde el punto de vista académico, porque yo sentía que no estaba obteniendo, digamos, lo que necesitaba. No estaba yo completamente contento con la forma como estaba organizada la enseñanza y tal. Y por otro lado, no solamente por eso, sino por obviamente la experiencia de moverte a otro lado y aprender un poco de todo, ¿no? O sea, que si fuera del salón de clases, pues todo lo que había que aprender yéndose a otro sitio y todo eso era lo que me interesaba, ¿no? Entonces, en ese sentido tuve mucha suerte porque logré ponerme en contacto con este profesor que me interesaba, el profesor de guitarra en República Checa, quien es de hecho hasta la fecha digamos, la cabeza o el jefe del departamento de guitarra clásica en el conservatorio en Praga. Y afortunadamente él me escuchó y tal, y me aceptó como su alumno, y entonces, bueno, pues ahí fuimos a la aventura, ¿no? Pero de hecho estaba yo empezando la carrera propiamente, digamos, en términos académicos, estaba yo apenas en el primer año cuando me fui. Ok, y bueno, una apreciación que tenemos algunos de aquí de tocado un poco de rock progresivo es que en Europa hay una especial atención, digo, para nosotros los genios del rock progresivo están en Europa, ¿no? Pero hay pareciera que ya hay una especial atención a ese género, ¿no? Porque hubo, por ejemplo, en los 70s, una generación de músicos muy grande, ¿no? Y una diversidad gigantesca de grupos, sobre todo italianos o alemanes, o obviamente ingleses, pero no sé qué diferencia, o si se alcance a ver la diferencia de el estudio o lo que se lleva en una escuela de música europea contra una latina, ¿no? No lo sé. Yo creo que es un tema grande, ¿no? De alguna forma lo comentábamos también la última vez, creo, con Marco. Yo creo que se ha desarrollado mucho. Yo creo que Europa tiene un poco el suelo ideal para que fermente un poco este tipo de música, por lo que hablábamos antes, ¿no? Porque hay una raíz cultural muy fuerte y al mismo tiempo digamos, lo que es la música clásica y todo eso no se ve como algo completamente separado. Yo pienso que nosotros tenemos el problema un poco en América Latina que toda esta parte de la música clásica todavía lo vemos como algo que nos viene muy de fuera, porque obviamente, bueno, los compositores son casi todos europeos y tal, y nosotros un poco, creo que nos queda un poco lejos, y el hecho de verlo desde un punto de vista académico elitista no ha ayudado, sino que lo ha hecho peor, ¿no? El hecho de que una cosa que siempre me molestó un poco en la escuela en México era que se endiosaba a los compositores clásicos, por ejemplo, ¿no? Entonces era un poco divinizarlos hasta tal punto que los ponías muy lejos, ¿no? O sea, mientras más los divinizas, más lejos están de ti. En Europa la visión es diferente, ¿no? Porque de alguna forma hay una cierta continuidad histórica en la que estos compositores forman parte del acervo cultural de los pueblos y les viene de alguna forma de un modo más natural, creo yo. Entonces, en ese sentido, creo que eso es lo que propicia que géneros, por ejemplo, como el rock progresivo, que es, bueno, decir rock progresivo es casi también, es como decir jazz, es casi decir cualquier cosa, ¿no? Porque es tan amplio el espectro, ¿no? Pero yo lo entiendo, si me preguntaran a mí qué es lo que entiendo por eso, yo creo que es como un esfuerzo por llevar al rock a un terreno más artístico, de alguna forma, ¿no? Es como tratar de entender el rock como una obra de arte,
Para mí eso es quizá el rasgo más particular de lo que podríamos llamar rock progresivo, más allá de los tecnicismos de las estructuras musicales propiamente dichas. Creo que lo que caracteriza es un poco el separarse de la noción un poco más que va hacia el pop, ¿no? O sea, de la noción un poco más comercial, de los singles y los hits y este tipo de cosas. El rock progresivo, si algo le ha caracterizado, es que se ha planteado pues retos más duros, ¿no? Obras más grandes, y bueno, para esto también evidentemente se ha inspirado pues en grandes compositores clásicos, ¿no? Y entonces creo que ahí es donde hay una conexión, y pienso que por lo que tú dices, Galo, por ese lado es que se puede ver que en Europa probablemente se haya desarrollado un poco más, porque de alguna forma también es un camino más natural de alguna forma, ¿no? Ese acervo cultural que se integra un poco a la cultura del rock, sobre todo en los años 70 y todo esto, ¿no? Hay algo que me gustaría comentar, pero antes de hacer mi comentario, quisiera que Tizoc pudiera plantear la pregunta o comentario, porque ya van como 3 veces que lo hemos interrumpido. Sí. Perdón. No, es que sí, ya tiene rato y viene de Flerk. Digamos, veo que no hay percusiones en Flerk. Entonces me llama la atención qué hay acerca de esta noción de omitir a Flerk, y parece que un poquito... No dice Chet Baker, que decía que las percusiones le estorbaban, ¿eh? No, mira, es maestro de la batería, el maestro. ya. Y un poco lo que he oído de cronofonías, también hay cierto control, ya yo le llamaría cierta reserva incluso del uso más abierto de la percusión, porque lo que te he escuchado con Flair, tú eres muy rítmico en la guitarra, ¿sí? Tú eres bastante, tienes buena rítmica, entonces ahí fue cuando de repente me nació eso, bueno, pues ¿por qué no tienen 1 o 2 percusionistas? ¿No? Sí, seguro que nos simplificaría la vida un montón, sobre todo a mí. Pero no, mira, sí es una buena pregunta. No es una cuestión propiamente, tampoco, es una cosa que se ha dado también de forma natural, no es que tengamos algo en contra de los percusionistas ni nada así, ¿no? Te diría, por ejemplo, que hay una época en Flair donde sí que se trabajó mucho tiempo con un extraordinario tablista, Ted de Jong, que él se especialista en la tabla hindú, ¿no? Y de hecho, en algunos de los discos antiguos de Flerk, había experimentos bastante interesantes con él, ¿no? O sea, si tú escuchas álbums como Bal Masqué, por ejemplo, donde hay piezas y hay incluso unos diálogos muy interesantes entre la tabla y el bajista de esa época, ¿no? Que era Hans, y funcionaba muy bien. Después, ciertamente, no ha habido, digamos, como ¿cómo lo diría? No se ha dado la coyuntura natural como para que se integrase de planta un percusionista, ¿no? Se ha utilizado en proyectos específicos y tal. También quizás porque el papel de la guitarra en Flair, como tú bien apuntas, desde el principio ha tenido un poco esa función, ¿no? De formar la parte rítmica. De hecho, para nosotros es algo como muy típico de nuestra forma de trabajo, que el bajo y la guitarra de alguna forma se encargan de ser el motor rítmico de toda la situación, mientras dejando a los otros un poco libres que anden por ahí brincoteando encima, ¿no? Y de alguna forma pues se ha vuelto parte como de este sistema de trabajo, pero no, simplemente creo que no se ha dado la coyuntura, ¿no? Una batería quizás sería difícil de integrar, en un principio, de hecho, cuando Flerk inicia un poco venían huyendo de la batería por el tema de que elevaba mucho el volumen general del grupo, ¿no? Peter Wakers, que es el flautista original de Flerk, de hecho, una de las razones por las que él decide fundar Flerk es porque él tenía ya problemas con su oído por haber estado expuesto a volúmenes muy altos con las bandas de rock de esa época donde andaba tocando, entonces empezó a tener problemas. De hecho, él tiene tinnitus,
de que tiene, bueno, jodido por ahí un oído. Y entonces él lo que quería era poder seguir haciendo algo que fuera de alguna forma rockero, pero tenía que bajarle al volumen, ¿no? Entonces, bueno, ya sabes tú que cuando entra el baterista, pues hay que ponerse los tapones. Hay que subirle el volumen. Exacto, ¿no? Pero no, bueno, como te digo, no es que de momento no se ha dado la coyuntura, pero no es que los tenemos vetados. He visto, perdón. A la percusión. Yo he visto y he escuchado que hay mucha introducción del cajón peruano y el cajón flamenco en la parte pues, occidental de Europa, ¿no? Uh-huh. Inclusive ya no nada más para el flamenco, sino para cosas más, digamos, del rock progresivo, ¿no? No sé qué haría con ustedes, ¿no? No pues ahí. Sí, de hecho, bueno, lo hemos utilizado. Por ahí, hicimos una gira por ahí en el 2011, que era una gira que hicimos en conjunto, éramos dos grupos de alguna forma juntos, que era Flair con un grupo, de hecho, de jazz gitano, como bien apuntaba Marco, y fue un proyecto que se llamaba Global Orchestra, con el cual, de hecho, hicimos, bueno, hay un DVD por ahí circulando que se hizo con ellos, y era un poco esa mezcla del material de Flair con el material de jazz gitano de ellos, y ahí teníamos a un percusionista que tocaba el cajón, por cierto, un tipo extraordinario, ¿no? Por ahí lo pueden encontrar, hay algunas cosas en YouTube, ¿no? Se llama Global Orchestra. Hicimos una gira muy larga con ellos en Japón, se terminó siendo un grupo bastante grande, éramos como 11 músicos en escena, y era bastante divertido porque además había partes del espectáculo que eran un poco como si fuera una pequeña batalla entre los dos grupos, ¿no? Y con un poco de humor y tal, y tuvo mucho éxito, porque bueno, además, como bien apuntaba Marco, el género manouche y tal, ha tenido últimamente mucho éxito, a la gente le gusta mucho, ¿no? Porque bueno, tiene su ritmo y es fácil de escuchar y tal, y a la gente le gusta. Entonces funcionó muy bien, y allí sí que trabajábamos, por ejemplo, con el cajón, y era fundamental, porque además si tienes a 11 músicos en el escenario, pues necesitas a alguien que llegue ahí y ponga un poco de orden, ¿no? Porque si no, se vuelve complicado. Sí, y también, bueno, no sé, ¿no? En los 70s también, grabaciones de John McLaughlin con Hasir Hussein. Con Shakti. Con Shakti, sí. Bueno, Hasir es del mejor tablazo que hay, yo creo. Sí, no, bueno, esos son los grandes maestros, ¿no? Sí, un gran trabajo, ¿no? Además, bueno, extraordinaria la manera como McLaughlin logró integrar su guitarra con este proyecto, ¿no? Sí, muy interesante. Yo creo que un poco también inspirados un poco en eso, y en el caso de Flair, también sabes, otro grupo que tuvo gran influencia en ese periodo donde ellos utilizaban la tabla, la tuvo, bueno, nada menos que la gente de Oregon, ¿no? Ralph Towner y esta gente, ¿no? Que bueno, el tablista, que por cierto creo que fue el que falleció después, pero bueno, era parte integral de este concepto que ellos tenían del jazz acústico, que de alguna forma también está bastante cercano a algunos momentos de Flair. Hubo, de hecho, en la parte alta de los 70s, un percusionista brasileño que fue el ajonjolí de todos los moles, y que trabajó con mucha gente muy interesante, muy en particular con el compositor de guitarra Egberto Gismonti. Me refiero a Naná Vasconcelos. Sí, amigo también ayudó a permear mucho del mundo musical internacional, sí. con mucha percusión autóctona, bueno, autóctona en Brasil, ¿no? O sea, sí. Y que finalmente vino también a abrir mucho, ya no quiero hablar de mercado, sino percepción, ¿no? O sea, algo a lo que no se le prestaba mucha atención. Y hizo trabajos muy interesantes, ¿no? Cuando él y Gismonti hicieron el disco de Danzas das Cabezas, todo el mundo le puso atención, o sea, los progresivos, los jazzistas, los folcloristas, inclusive la gente que hacía bossa nova, que no volteaba mucho por acá, le pusieron atención, y es que es un disco que engloba muchas de estas cosas que son atractivas,
Sí. Y a veces lo hacen con una perspectiva muy interesante, porque todo lo que escuchas son percusiones, una guitarra creo que de 7 u 8 cuerdas, creo que era de 8 cuerdas. 8 cuerdas. Y piano acústico. Sí, Y para de contar, es todo lo que había, pero la propuesta musical era tan rica que permitía precisamente crear estos puentes, ¿no? Y de aquí quiero dedicar al otro comentario muy rápido que va de manera paralela con lo que tú mencionaste, de cómo Flerk, en lugar de que Flerk hubiera dicho, ok, vamos a ser progresivos, más bien Flerk hizo su música y los progresivos lo adoptaron, ¿no? Y es que cuando la música progresiva comenzó, antes de que se acuñara inclusive el término de rock progresivo, había gente que ya lo estaba haciendo, nada más que no se había identificado esto como tal, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que los hippies se cansaron del desorden y empezaron a querer hacer cosas un poquito más ambiciosas, ¿no? Y hay por ahí un video que no puedo volver a localizar, que era una entrevista muy interesante con diferentes protagonistas de la escena setentera de inicios, donde son entrevistados Frank Zappa, Ian Anderson, Bill Bruford, por ahí anda Robin Trower, por la noción de que había sido el guitarrista de Procol Harum, y todos coinciden en lo mismo, ¿no? De que no, es que no sabíamos que estábamos haciendo rock progresivo, entonces estábamos siguiendo nuestra musa y sucede que pues pues la gente empezó a identificar que había ciertos rasgos de complejidad y de demanda para la escucha con lo que se estaba empezando a componer, ¿no? Pero en esencia era música, ¿no? O sea, y creo que el que mejor lo dijo fue Jim Capaldi, ¿no? Que fue uno de los entrevistados, dice, pues no llegamos al estudio con el afán de hacer algo sumamente complejo y grabarlo en un sentido y ponerlo en reversa y agregarle efectos, no, dice, llegabas con la idea de hacer tu música, nada más que tu música te llevaba a terrenos que no eran tan conocidos. Y en esa misma entrevista también Bruford lo menciona, dice, ¿no? Dice, lo que pasa es que también cuando esto se dio, lo importante era ser original, que lo que estabas haciendo no se pareciera a lo que estaba haciendo el vecino, ¿no? Dice, dice en nuestro tiempo, eso, cuando comenzamos como Crimson, dice, si hubiéramos hecho lo mismo que estaba haciendo Black Sabbath, dice, olvídalo, nadie nos hubiera prestado ninguna atención. Dice, y estábamos utilizando en esencia la misma instrumentación, pero lo que estábamos haciendo era de una naturaleza distinta. Entonces, creo yo que por ahí sí marca una frontera muy fuerte y además una que también mueve a controversia, porque marca una división muy fuerte entre quienes llegan al rock progresivo como una consecuencia de la calidad de música que están haciendo, a quien dice, no, yo quiero ser progresivo y voy a adoptar la bandera y quiero crecer para allá, ¿no? A veces sin estar listo para ello, ¿no? Entonces ahí es donde empiezan a ver las divisiones y también los conflictos entre la gente que supuestamente están trabajando juntos en el mismo género, ¿no? Sí, mira, en ese sentido yo te diría que este tipo de controversias y cosas, no sé, yo creo que son innecesarias. Primero porque, bueno, como tú bien dices, de lo que se trata a final de cuentas, yo iría incluso un paso más allá de lo que tú has dicho. O sea, en general estoy de acuerdo. Lo único es, yo iría con un paso más allá. Yo creo que ni siquiera se trata de hacer algo original, porque en el sentido de hacer algo original siempre te implica diferenciarte del otro. Y yo creo que ni siquiera se trata de eso, se trata de reconocerse a uno mismo. Y si al final termino pareciéndome al otro, pues así era. Y no pasa, no claro, pasa nada, ¿no? Entonces, el punto es la sinceridad y el compromiso con tu propio trabajo y llegar, digamos, hasta las últimas consecuencias de lo que eso te pide. Y que en algunos casos te lleva, pues, no sé, a la bancarrota. Pero bueno, hay que ir hasta las últimas consecuencias de lo que tú sinceramente estás intentando hacer, el compromiso con la propia música antes que con ninguna otra cosa. Entonces, en ese sentido, yo te diría que ni siquiera es el hecho de lo que quiero es ser original, porque bueno, eso a final de cuentas es una actitud de oposición, ¿no? Yo veo qué es lo que hay y hago algo para tratar de ser algo que no se ha visto.
algo que además en nuestros días, primero que es muy, muy difícil, porque hay tanta cosa, y por otro lado, porque entonces quiere decir que me están empujando de alguna forma, a una forma de, que yo diría es casi de alienación, ¿no? Porque lo que quiero es diferenciarme del otro, ¿no? Yo diría, para mí lo importante es encontrarme yo. Si termino siendo igual al otro, pues qué bien, entonces a lo mejor vamos a poder ser buenos amigos, ¿no? Pero creo que es más bien por ese lado. Y en el sentido de, no sé, creo lo que tú decías, ¿no? O sea, la búsqueda de las cosas que te implique, pues simplemente hay que asumirlas, ¿no? Y creo que todo lo que viene después, por eso en ese sentido creo que me parece innecesaria la polémica, creo que el asunto es que creo que ese no es nuestro trabajo. Yo no creo que es trabajo de los músicos decidir si lo que están haciendo es progresivo o es esto o es lo otro. En todo caso, yo hago mi obra y está ahí fuera y que los otros digan, ¿no? Mi trabajo no es ese. Por eso creo que los músicos se equivocan cuando están intentando desesperadamente entrar en cierto rubro o querer utilizar ciertas fórmulas para entrar a ser parte de cierto género y tal, porque además, siendo completamente honestos, todos estos nombres, estas etiquetas y todo eso, en realidad vienen de la industria, no vienen de los músicos. Eso viene de la necesidad de alguien para poder venderlo. Porque yo no te puedo vender algo sin decirte qué es. Eso es una cosa elemental de marketing, ¿no? Entonces, toda esta cuestión de los géneros y subgéneros, que además ahora hay 500,000, ¿no? Eso en realidad está hecho por la gente del marketing. Claro. Que bueno, pues ellos si lo quieren hacer y les vale, pues que lo hagan. Pero el que los músicos pierdan su tiempo tratando de ponerse esas etiquetas, para mí es innecesario. De hecho, yo creo que es el conflicto más severo que nos toca enfrentar a todos, a quienes hemos intentado alguna vez poner en circulación alguna obra. Y es de que, que vamos como el pípila, ¿no? Cargando con esa loseta de que es que soy progresivo, ¿no? Y hay toda una serie de reglas no declaradas que no están escritas en ninguna parte, pero que no dejan de ser reales, ¿no? Tangibles, ¿no? Y de la mano con esto va la perversidad de la crítica, ¿no? Que además que la crítica progresiva es una de las más desalmadas y tenaces del mundo, ¿no? O sea, todo mundo es un crítico, empezando por ahí, ¿no? Si alguien escucha música progresiva o produce música progresiva, por alguna razón se autoadjudica un derecho divino a ser cáusticamente crítico, ¿no? Entonces, yo en lo personal, digo, sin aburrirlos con mi biografía, yo terminé renunciando a que se identificara como un músico progresivo precisamente por lo mismo, porque es tanta la exigencia y son tantos los reclamos que recibes porque tu música es o no es, o se parece o no se parece a lo que otras gentes han hecho, y hay un que no sabes qué, quiero salirme de aquí, yo nada más quiero hacer música, ¿no? O sea, no puedo estar tratando de tener contentos a tantos dioses al mismo tiempo, ¿no? Y creo que todos hemos pasado por ahí en mayor o menor grado, ¿no? Algunos nos ha hecho brincar del ring, a otros los ha radicalizado, ha tenido efectos muy diversos, ¿no? Pero al final del día cada uno tuvo que tomar una optativa frente a esas cuestiones, ¿no? Y uno procura abstraerse en lo posible, ¿no? Pero pues también estás con la cuestión, bueno, pues voy a tener una audiencia o no la voy a tener, ¿no? Y llega el momento en que sabes que pues está bien si no tengo una audiencia, ¿no? Lo importante es que tenemos un solo viaje en esta vida y tenemos que aprovecharlo al máximo para hacer aquello que pensamos que define lo que queremos hacer, ¿no? O que está en línea con lo que nos trazamos como meta cuando iniciamos como músicos, ¿no? Que uno inclusive llega a añorar la inocencia y la virginidad que tenía uno como músico cuando comenzó, ¿no? El decir, estoy aquí para darme gusto yo mismo y no para intentar darle gusto a la gente, ¿no? Que es una misión imposible, por cierto. Oye, pero fíjate, me gustó lo que dijo Pablo, que quizá en este viaje, ¿verdad? Cuenta mucho la honestidad, fíjate, la honestidad musical, le voy a complementar, ¿no? Porque hemos escuchado, como dices, si ahorita hay tantos géneros y tanta música,
y sería imposible que en algún acorde o en algún frase o algo, pues no expreses incluso algo de lo que escuchaste no intencionalmente, o sea, porque ya lo aprendiste, lo absorbiste, lo viviste, y entonces pensar que no vas a traer una influencia de todo eso que has escuchado, pues pudiera ser hasta, ¿cómo diríamos? Exagerado, soberbio, ¿no? A lo mejor soberbio, ¿no? Entonces, no, más bien hay que, incluso me voy a proyectar quizá en este comentario, pues hay que de repente aterrizarse, ¿no? De repente, híjole, pues sí me gustaría hacer rock progresivo, pero ¿cómo me pongo a la altura de Petrucci, que estábamos comentando el día de ayer o la mañana con Galo, ¿no? Pues que hace miles de notas, pero pues no puedo hacer miles de notas, ¿no? O sea, ¿cómo me voy a llegar a mejor? Entonces mejor le bajo 2 rayitas o 3, y en mi canción musical sí puedo crear y sí puedo hacer algo que me llene, y que probablemente en una de esas que me llena a mí, probablemente sí le pueda gustar a alguien más, ¿no? Pero entonces es tu trabajo, como lo abordas con honestidad, ¿no? O sea, no sé, incluso hasta cierta humildad, ¿no? Sí, absolutamente, estoy de acuerdo contigo. Además, mira, yo te diría que en ese sentido es un poco, hay que aprender, como casi siempre, un poco de la historia, ¿no? Yo creo que siempre me da risa, ¿no? Cuando te encuentras, nunca falta que te encuentras ese tipo de gente que cree que descubrió algo, ¿no? Y que de pronto te tiene los focos encima y bueno, son, digamos, las grandes personalidades y todo eso, ¿no? Eso, por ejemplo, yo he aprendido mucho de haber estudiado música clásica, porque obviamente, bueno, ahí estudias el acervo, por lo menos de la música occidental, pues de hace miles de años, ¿no? Y entonces a veces que da risa, ¿no? Encontrar a gente que ahora anda, por ejemplo, pues por ahí en la zona del pop o incluso a veces del jazz y que creen que han encontrado, pues cosas que ya Palestrina hacía hace muchísimos siglos, ¿no? Y en ese sentido es lo que tú dices, yo creo que eso nos debe volver un poco humildes y entender una cosa, que es que nadie en la historia, nadie ha creado nada que no se base en la experiencia y en la creación de todos los que vinieron antes. Es decir, todo lo que nosotros tenemos ahora a nuestra disposición para crear está fundamentado en el esfuerzo de un montón de gente que estuvo atrás de nosotros. Nadie descubre la cosa de la nada con la varita mágica. Es decir, la humanidad es la que pone las cosas ahí y que delimita además nuestras posibilidades de creación, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que todo mundo tiene que, es decir, obviamente uno se pone contento cuando encuentra algo que dice, mira, pues aquí encontré algo que me parece valioso. Pero una cosa es decir eso y otra cosa es decir, mira, encontré algo que nadie más había encontrado. Y en eso vemos un poco lo que decía antes. Esto de la originalidad en realidad es un truco, ¿no? No se trata de eso. Se trata de develar en todo caso nuevas formas que tengan un sentido y darse cuenta de que sí se pueden develar sentidos nuevos, por supuesto, pero que esos sentidos están sentados sobre las bases de miles y miles de años y de gente que puso esas bases, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido hay que tener un poco de conciencia histórica y darse cuenta un poco de eso para evitar entrar en ese tipo de polémicas un poco artificiales, absurdas en realidad. De hecho, inclusive la gente que ha adoptado posturas más radicales, hablando dentro del rock progresivo o algunas de sus vertientes, específicamente hablando del rock en oposición, pues ellos de alguna manera fueron una bocanada de aire fresco en el panorama, ¿no? Porque mientras que todo el mundo estaba ya de alguna manera embotado con las manifestaciones bombásticas del rock progresivo británico en especial, que todo era pues clasicoide y tendencia siempre a los estrellismos y a la gente que brillaba por sus altas dotes musicales, pues llevó una generación de músicos que sean, pues nosotros trabajamos sin láser, sin luces, sin escenarios, sin cosas que sean, es la música solamente, ¿no? Y su lenguaje musical también pues traía cosas pues muy distintas, ¿no?
desde lo completamente tétrico y atonal y aparentemente arrítmico, pues a cosas que quizá para la escucha de promedio pues sea algo árido, ¿no? O difícil de asimilar, pero cuando ya empiezas a hurgar en sus influencias o de dónde vienen, pues encuentras que traían pues la semilla de Stravinsky, de Mussorgsky, de gente ya un poquito más para acá en la escena de la música, en lo que saben llamar la música contemporánea, pues contemporánea nuestra, ¿no? Porque dentro de 100 años ya no va a ser contemporánea. Y entonces, el punto es que, o sea, remarcando lo que acabas de decir, realmente no hay nada nuevo, ¿no? Y no podemos huir de nuestras influencias, es punto menos que imposible, ¿no? Y además de que lo que a la música la hace música, especialmente de que siempre va a haber una hebra de lenguaje musical que precisamente a través de la cual te vas a comunicar, ¿no? Si esta es por vía de tangos o boleros o jazz o rock, lo que sea, es punto y aparte, esa es la modalidad, ¿no? Pero a fin de cuentas la música tiene una serie de elementos muy básicos que son los que nos hablan, ¿no? Y ahí nos podemos ir a la definición 1.1 de la música, ¿no? Pues es la asociación de silencio con sonido y que va a ser compuesta por elementos de ritmo, armonía y melodía, ¿no? Y cómo se define cada una de estas y cómo se rigen y bajo qué reglas, eso ya son universos aparte, ¿no? Pero sí, definitivamente, sí, creo que la esencia de la música en sí, pues, radica precisamente en la capacidad de poder comunicarse y transmitir algo, ¿no? Ya sea una forma de pensar, una forma de sentir, etcétera, ¿no? Digo, es una forma muy general para decir que realmente todo cabe, ¿no? Y no, yo cuando mencioné esto, no me estoy disculpando, es porque fue lo que manifestó Bill Bruford, ¿no? Que decía cuando estaban comenzando, lo que les permitía de alguna manera colocarse en algún lugar dentro del panorama era precisamente perseguir una estrategia de originalidad, ¿no? Pues, ¿qué tan original puede ser, no? Pues, no hay acordes nuevos, ¿no? Al menos de Debussy para acá, pues hay poco que puedas aportar en cuestiones de acordes que no se hayan experimentado con antelación, ¿no? Sí, bueno, a nivel técnico seguramente no, es que es lo que te digo, es poner el acento en el lugar equivocado, ¿no? Porque no es a nivel técnico lo que va realmente a hacer la diferencia, es en todo caso a nivel del sentido, ¿no? Porque a nivel de los sentidos o la cosa lo que tú quieres decir, pues eso es lo que es ilimitado de alguna manera, por eso se sigue haciendo música y se seguirá haciendo, ¿no? Y no importa si lo haces con 2 acordes, con 3 o con 50,000, lo que importa no es eso, sino lo que importa es lo que estás diciendo con eso. Y en todo caso, a lo que todo el mundo aspiramos es a tratar de tener las mejores herramientas para poder decir lo que queremos decir. Y tan erróneo es tener pocas herramientas como tener herramientas que no necesitas, que es el caso un poco de lo que decía Oscar antes, ¿no? A lo mejor para lo que yo quiero decir, pues no me hace falta tocar 200,000 notas por segundo. A lo mejor me hacen falta 2, o a lo mejor no, a lo mejor me hacen falta más y entonces tengo que sentarme a estudiar. Pero la cuestión es qué es lo que quiero decir y cuáles son las mejores herramientas para hacerlo. Eso es de lo que se trata, ¿no? Oye, Pablo, yo tengo curiosidad, es técnica. Supongo que usas un software para escribir tu música, arreglos. ¿Es Sibelius Sí, o qué es? yo uso sobre todo Finale. Finale. Sí, también utilizaba Sibelius hasta cierto punto, pero como que nunca me enganché del todo. Estas cosas son un poco con la que te acostumbras, ¿no? Hacen un poco lo mismo todos, pero yo suelo trabajar para escribir, bueno, todavía hago muchas cosas a mano también, digamos los primeros bocetos y eso suelo hacer también a mano, sobre todo porque, bueno, a veces me fastidia que si te sientas en la computadora cuando estás escribiendo, pasas más primero peleándote con alguna cosa de la computadora que luego se te olvida lo que estabas pensando. Entonces, a veces lo mejor para mí es hacer las primeras cosas en papel y lápiz, digamos,
a la antigüita, ¿no? Y después sí, bueno, creo que es una buena herramienta los programas que hay disponibles, porque bueno, después, yo todavía tuve también la época en la que me tocaba hacer las copias a mano, y para entregarlas a los músicos tenías que pasar toda la noche copiando, y luego cuando ya estaba listo, ¡ay, me faltó un compás! Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Pero no, sí, utilizo sobre todo finales, y algunos, bueno, después para audio utilizo algunas otras cosas de software. Pero bueno, tampoco es que soy un geek, ¿no? De estar actualizándome continuamente. La verdad es que me da bastante flojera. De vez en cuando, ahí cada tantos años le hago algún update para no quedarme muy atrás. Pero, Oye, digamos... ¿Y tu trabajo para armarlo en el estudio, cómo era? Llegaban los músicos, ahí lo armaban, ensayaban antes, les mandabas los papeles. ¿Cómo fue esa? ¿Te refieres a qué proyecto te refieres ahora? Porque es bastante diferente. Por ejemplo, una forma es como trabajamos con Flair, por ejemplo, es muy diferente de cómo fue, por ejemplo, Cronofonía, pues fue un proceso muy especial, no muy específico. Brevemente, para saber más o menos las dinámicas de ambos. Ok, no, mira, bueno, en Cronofonía básicamente, bueno, yo trabajé, digamos, los arreglos, tenía las partituras completamente hechas, dejando siempre, como decía antes, pues espacios donde se trataba de que el músico tuviera cierta libertad, ¿no? Y bueno, después lo que requirió fue una organización muy minuciosa de la producción, porque sabíamos que teníamos que grabar en diferentes países, lo que significaba trabajar con diferentes estudios, con diferentes software, con diferentes sistemas y tal. Afortunadamente, bueno, ahora con la tecnología digital, pues es posible sin demasiado sufrimiento, y lo que toma es bastante organización, ¿no? Porque, bueno, había que estar migrando archivos para un lado y para otro, entonces, bueno, había que estar poniendo atención, que fuera el mismo tipo, por ejemplo, bueno, ya sabes, el RAID y ese tipo de cosas, y tener mucho cuidado con la cuestión de la sincronía y ese tipo de cosas, ¿no? Pero básicamente, bueno, lo que requirió fue mucho orden en el manejo de archivos, ¿no? Para irlos moviendo de un lado a otro. Y bueno, siempre tuvimos algunas dificultades, pero pienso que ahora la cuestión de la tecnología digital lo permite bastante bien, ¿no? Nosotros manejamos, ya te digo, desde, bueno, Pro Tools, Cubase, Digital Performer, 4 o 5 más, los que te puedas imaginar, pasamos por ellos, ¿no? Porque dependíamos un poco de lo que cada ingeniero, cada estudio manejaba. Y luego, bueno, lo que sí tenía yo planeado desde el principio es que tenía que llegar un momento en el que había que centralizarlo todo. Y eso fue un trabajo muy, muy importante que hizo sobre todo Dave Bainbridge en Inglaterra, que era, digamos, el que teníamos que mandarle todo a él como si fuera el basurero, y él era el que se tenía que encargar de poner las cosas en su sitio, y bueno, fue quien hizo al final la mezcla, ¿no? Entonces, bueno, sí fue un trabajo un poco arduo, pero sobre todo, te digo, de mucha organización de la producción, porque no puedes de ahí cometer errores, porque después, bueno, ¿dónde quedó la guitarra aquella? Pues quién sabe dónde está. Afortunadamente en eso, pues eso no nos llegó a suceder, ¿no? Y un poco el proceso fue así, ¿no? A los músicos a los que se invitaba siempre se les daba de alguna forma un demo, digamos, básico, ya sabes, con sonidos electrónicos a partir del MIDI y tal, para que ellos tuvieran más o menos una idea, y bueno, después sentarse un poco con ellos. Es un poco un trabajo de ping-pong, ¿no? De que te mandan una propuesta y tú tienes que más o menos, bueno, decir, es por aquí, es por allá, y la mandas de regreso y viene otra vez y tal, ¿no? Entonces, por eso fue un proceso también muy largo, ¿no? El proceso de Cronofonía fue un proyecto muy largo por este tipo de cosas, ¿no? Entre eso y que había que juntar el dinero para hacerlo, pues la cosa se alargó también bastante, ¿no? En el caso de Flair, pues tenemos ya como que también nuestras propias, digamos, fórmulas de trabajo. Normalmente ahí lo que sucede es que la gente que componemos, pues también solemos llegar ya con la partitura de alguna forma terminada. Y lo que suele suceder en ese caso es que llegas al ensayo a probar las cosas, y normalmente lo que sucede es que llegas tú con tu partitura, y después, bueno, llegas a los primeros ensayos y te tienes que volver a casa a borrarlo todo y hacerlo otra vez, y cambiar y ajustar las cosas, ¿no?
Y un poco es así como solemos trabajar con Flerk. En Flerk debo decir que también una de las características es que prácticamente todos los músicos que están en el grupo son gente que tiene una cierta formación o que ha pasado de alguna forma por la escuela. Entonces, bueno, en ese sentido no tenemos problemas. Por ejemplo, todo el mundo puede leer música y todo el mundo tiene una cierta formación, entonces eso nos facilita las cosas, ¿no? Porque hablamos de alguna forma el mismo lenguaje. Se complica más cuando tienes, por ejemplo, músicos que vienen de otro tipo de formación. Nos ha pasado también de vez en cuando, ¿no? Cuando tenemos músicos que a lo mejor no leen, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí hay que buscar otras formas, ¿no? Porque, bueno, pues hay que trabajar entonces con otros recursos, con grabaciones, requieres también a lo mejor más ensayos. No sé, depende un poco de la gente, pero en el caso de Flerk casi siempre llegamos con ideas más o menos acabadas, la gente que componemos, y bueno, pues ya te digo, en teoría acabadas, porque después, bueno, hay que cambiar un montón de cosas, ¿no? Claro. Pero es un poco así como funciona. No somos un grupo, por ejemplo, siempre me llamó la atención otros grupos que son más, que trabajan más, por ejemplo, en base a la improvisación, o que llegan a lo mejor sin nada y empiezan a hacer alguna especie de improvisación y de ahí sale y tal. En Flerk normalmente nunca solemos hacer eso. Sería interesante experimentarlo una vez. Pero no solemos utilizar esa forma de trabajo mucho. La verdad es que viene más siempre el trabajo primero de parte de los compositores, ¿no? Oye, ¿y cuáles son la dimensión que le quieren dar a Cronofonía? ¿Hasta dónde lo quieren llevar? Hasta donde se pueda. No, pues mira, es un trabajo duro porque, bueno, son proyectos independientes, ¿no? Entonces, bueno, ahora afortunadamente contamos con ciertos recursos como puede ser esto, ¿no? El internet o el Facebook o lo que sea, los medios, para tratar de promoverlo lo más posible. La versión esta que hicimos en inglés está editada por un sello discográfico belga, que es un sello bastante interesante, se llama Home Records. Ellos se han encargado de promover mucho ese tipo de música que es un poco más, pues menos comercial, ¿no? Gente que está haciendo cosas más experimentales y tal, y se han hecho una muy buena labor en eso. Y bueno, tienen ya mucho tiempo trabajando, entonces ellos son una gran ayuda porque, bueno, nos ayudan un poco a distribuir a lugares donde por nuestros propios medios a lo mejor sería más difícil, ¿no? Pero bueno, nosotros ahora estamos haciendo el esfuerzo de simplemente tratar de promoverlo lo más posible. Estamos tratando de que algunas publicaciones como revistas y eso se interesen por lo menos por escucharlo y dar alguna opinión y tal, ¿no? Nos gustaría hacer alguna propuesta para presentarlo en vivo y hacer alguna pequeña gira con algunos de los músicos que participaron. Siempre hemos tenido esa intención. Pero bueno, ahora la cosa está un poco difícil, ¿no? Con las condiciones que hay. Pienso que lo haremos en su momento, pero creo que puede tardar un par de años, ¿no? En lo que podemos organizarlo, porque bueno, aparte implicaría reescribir muchas cosas, ¿no? Porque tal como está en el disco, pues no es realmente muy factible para hacerlo en vivo. Habría que hacer toda una revisión y arreglos y tal, ¿no? Entonces creo que va a llevar algún tiempo. Pero sí que lo tenemos contemplado, ¿no? Lo tenemos ahí en el tintero y bueno, ojalá se pueda hacer alguna vez, ¿no? Mi papá está muy, muy interesado en ver si se pudiera hacer alguna pequeña gira en México y venir con la gente que ha participado para hacer alguna cosa de promoción, ¿no? Nos encantaría poder hacerlo en vivo porque, bueno, además el disco, la música se presta mucho para hacer porque al haber, digamos, una especie de historia y tal, pues se presta para hacer un espectáculo interesante. Pero bueno, de momento es todo tan incierto que es un poco difícil saber cuándo podrá ser posible, ¿no? Oye, hay un comentario que hizo tu papá, que vi, que dijo que no quería ser guitarrista. Que dijo algo así, comentó que no quería ser Siempre no, pero sí fue, ¿no? Lo que sí es verdad, es una anécdota que parece ser que yo cuando era muy pequeño y tal,
yo, por lo que me acuerdo, pero yo era muy, muy chico. Yo creo que la cosa es que como yo andaba siempre con mi papá para todos lados, a los conciertos y a los ensayos y todo eso, y como que la gente daba por hecho simplemente que por pues que uno iba a terminar ahí en eso, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor por una reacción natural ahí un poco de rebeldía y tal, yo tuve una época en la que me preguntaban, ay, ¿tú qué vas a hacer de grande, no? Y lo único que a mí se me ocurría decir es que cualquier cosa menos guitarrista, ¿no? Porque ya estaba un poco harto pero mira, cae más rápido un hablador que un cojo. Así que, pero sí es una anécdota chistosa. Yo vagamente me acuerdo, pero mi papá todavía se burla con eso, ¿no? Sí, es que lo comenta, pero con orgullo, porque sí. miren lo que he hecho, que no quería, pero ya lo hice. Así es, pues, lo hice ni modo, así bueno, la verdad es que ese tipo de actitudes de renegado existen en todos los sentidos, o sea, claro. No solo con el género de música, con el instrumento de elección. Yo me he topado con un buen número de músicos que entraron a la escuela de música con la idea de que yo voy a ser guitarrista clásico y voy a dar conciertos y demás. Y resulta que todo salió completamente distinto, ¿no? Además, pues, es un amigo en común, Mario Salinas, que entró como guitarrista clásico y entró con Bach, Brauer y Barrios, ¿no? Como dice, las 3 Bs, ¿no? Sí. Y que de ahí, pues, por influencia de otro guitarrista, entró al mundo de la viola da gamba y eso le cambió completamente el panorama. Entonces, claro. Final de la historia, toca la guitarra muy de vez en cuando, es un excelente guitarrista eléctrico, yo he tocado con él, hemos trabajado juntos, pero es un excelente, extraordinario gambista, sí, no, es fabuloso, ¿no? Entonces, pues digamos que la música es como el agua, ¿no? Va a encontrar caminos por donde desplazarse y nunca podemos anticipar de qué manera o inclusive en qué porcentaje nuestro trabajo puede desviarse de lo que era nuestra estrategia original o nuestra ruta que nos habíamos trazado, ¿no? En lo personal, yo terminé tocando teclados cuando en mi vida lo había considerado y es más, yo la tenía tirre, yo estaba peleado con los tecladistas, ¿no? Y en mi necesidad por hacer música, como no encontraba tecladistas, pues empecé a tocar teclado yo también, ¿no? Y fue a abrir una caja de Pandora, ¿no? Entonces, después ya te das cuenta que tu trabajo como guitarrista ya cambió, porque ya tienes la perspectiva del piano, ¿no? Claro. O luego te sientas al piano y te das cuenta que puedes componer cosas que por vía de la guitarra no había manera de que hubieran llegado. Más complicado, sí. Así es. No, pues nunca sabes, ¿no? Nunca sabes dónde va a acabar la cosa. Pero un poco la anécdota va un poco en ese sentido, ¿no? Yo un poco como lo veo es que también a lo mejor era un momento en el que yo estaba como un poco con la necesidad de emanciparme un poco de esa idea de que ya tienes como un camino hecho, ¿no? Porque la gente lo ve así, bueno, pues tu papá es guitarrista, pues seguro tú también, ¿no? Y un poco yo creo que tuve ese momento en el que yo decía, no, pues no, o sea, y de alguna forma es como, era como decir a lo mejor, ¿no? Visto ya ahora la distancia, es un poco como decir, bueno, si voy a ser guitarrista es porque yo quiero y no porque estaba predestinado, ¿no? De alguna forma, ¿no? Aunque obviamente en esa época, pues yo era muy chico y no lo ves así en esos términos, ¿no? Pero de alguna forma creo que era un poco eso, ¿no? Oigan, chicos, perdón, una emoción. Pues casi ya van a ser 2 horas de la conversación padrísima que tenemos contigo, que ha sido todo un placer. Ahorita se nos desconectó Galo, ya ven que ha estado el internet un poco, ¿cómo se llama? Sí, le ha estado dando lata por lo visto. Y algo. No sé si tenían contemplado más tiempo, chicos, o algo, o podríamos empezar a enfriarnos. Sí, yo creo que sí, porque yo tengo Pablo, ¿no? Principalmente. Yo tengo todavía ropa que lavar, entonces. Y compromisos que hacer y todo eso. Sí. No, de hecho, yo también tengo otro chat en menos de 10 minutos, pero de cualquier manera, a mí me encantaría que hayamos podido exprimir esta plática al máximo de sus posibilidades, ¿no? Ha sido muy enriquecedor. Y de hecho, pues queremos aprovechar lo que normalmente hace Galo, que ahorita no está, pues
extender la invitación para otra oportunidad, porque creo que aquí el explayamiento, pues, sobre las muchas temáticas que hemos estado abordando, pues se prestan para más, ¿no? O sea, siempre hay mucho más terreno por explorar, ¿no? Y la verdad nos encantaría poder contar con tu compañía, con más frecuencia, por supuesto, ¿no? Pues es un placer, por supuesto, y qué bueno que se puedan aprovechar estos espacios, ¿no? Pues para compartir las ideas y eso que es de las pocas buenas aplicaciones que tiene la tecnología hoy en día, entonces, bueno, hay que aprovecharlas, ¿no? Sí. En lugar de estar... Y un último comentario que quisiera hacer, que quizá también te lo dije la vez anterior que pudimos platicar en la entrevista que tuvimos con el buen Rodrigo, es que una de las cosas fascinantes que tiene la música es que rompe muchas barreras, no solamente las barreras políticos, socioculturales en todo el mundo, sino las más difíciles, que es la generacional. Tú eres de una generación muy posterior a la nuestra, al menos de la de Tizoc, Galo y la mía. Oscar es más joven, tú también eres obviamente mucho más joven. Sin embargo, estamos practicando en un terreno que es sumamente parejo. O sea, y no hablo ni de jerarquías ni de autoridades, no, hablo nada más de poder hablar el mismo idioma y saber que nos vamos a dar a entender plenamente con lo que se está diciendo, y que es una plática de tú a tú, ¿no? Y siempre además hay la admiración y el respeto por el trabajo de cada quien. Obviamente, pues, no puedo menos que reconocer tu trayectoria, o sea, estar en las filas de Flerk no es algo que te salen los cornflakes, o sea, tienes que llegar ahí por trabajo, ¿no? O sea, tienes que llegar ahí por toda una trayectoria de trabajo tenaz y además en competencia con mucha otra gente, porque estoy seguro que no eres el único que le hubiera gustado estar en una alineación semejante, ¿no? O estar ahora codeándose con la realeza como gente como David Cross, que cuando no, pues estoy tocando con gente de Crimson. Oye, pues espérate, pues no te pasa todos los días, ¿no? Y entonces, este tipo de detalles siempre creo yo que son los que nos permiten hacer un punto de inflexión y por un segundo darnos cuenta de dónde estamos parados, ¿no? Y yo en lo personal considero que es un privilegio estar vivo aquí y ahora, de partir con personas como ustedes, y no los estoy lisonjeando, no tengo por qué hacerlo. Y es una delicia poder platicar con alguien como tú, Pablo, que estás en una generación muy posterior a la nuestra, pero que has asimilado por completo la cultura y el espíritu que nos mueve para trabajar en este tipo de cosas, ¿no? Es algo realmente fabuloso. No, pues al contrario, mira, un gustazo, un placer y un agradecimiento por la invitación, y yo creo que es como tú dices, mira, cuando hay la disposición de dialogar y de escuchar, pues ahí es donde aparecen las ideas interesantes, ¿no? Y da igual de dónde estamos parados o de dónde venimos o qué edad tenemos, es lo de menos, ¿no? La cosa es, bueno, tenemos la disposición de escuchar y humildemente siempre aprender, ¿no? Porque siempre aprendemos de los demás. Cada uno siempre viene cargando ahí, trae su mochila llena de cosas, y pues es fascinante, ¿no? Poder compartirla de esa forma. Entonces, bueno, en ese sentido, pues nada, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido súper enriquecedor, ¿no? Los temas que han salido aquí, y seguramente estaremos en contacto, y en algún otro momento pues ya nos juntaremos. De hecho, por costumbre en estas pláticas, muy ocasionalmente enfocamos la plática en algún tema en particular. Obviamente hoy sí va a ser Flerk y tu presencia aquí, pero otra vez, por ejemplo, nos dedicamos a hacer un poquito de análisis musical, escogemos algún álbum en particular, uno que tiene alguna resonancia con todos, o algún grupo en especial, o tenemos algún otro invitado que también trae todo un acervo por compartir, y sería realmente interesante también poder contar con con tus opiniones y con tus observaciones cuando abordemos el trabajo de alguien más o alguna otra obra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, que te pudieras incorporar aquí a la caravana, ¿no? Que te voy a decir, llevamos poco más de un año y ha sido una experiencia muy interesante, que semana con semana, esto no
el interés no se pierde, ¿no? Siempre hay algún tema que, o que nos vamos a agarrar del chongo, o vamos a estar de acuerdo, o lo que sea, pero que nos mantiene de alguna manera con el interés de que ya llegó el sábado, vamos a platicar nuevamente, ¿no? Qué bueno, Entonces, qué bueno. ojalá, No, con todo ojalá gusto. estamos extendiendo aquí la invitación para... Claro que sí, con todo gusto. Yo en cuando tenga tiempo y haya la oportunidad, por supuesto, estaré encantado, claro que sí. ¿Querías decir Sí, algo, Galo, ahora que te tenemos de vuelta? Sí, sí, perdón, es que está muy mal el internet aquí. Un par de comentarios. Hace rato comentabas de la difusión del grupo de Flerk. Bueno, esta vez Tizoc hizo una labor así muy intensa dándole difusión a la charla, pero aún no tenemos suficientes participantes porque pues somos ciento y tantos en el grupo, pero no todos se conectan y van. Pero sí quisiera ver si es posible y si ustedes acceden para dar más difusión a Flirt, tener una charla con todos los de la banda, ¿no? No sé si se pueda. Sí, sería cosa de organizarlo, claro que sí. Obviamente, bueno, tendríamos que hacerlo en inglés entonces, Claro. porque los demás no hablan castellano, pero en inglés lo podríamos hacer. La cosa sería planearlo bien con tiempo, porque además tú sabes que, bueno, por un lado es la cuestión de coordinar las agendas, que es un poco complicado. Si lo hacemos con tiempo, creo que será posible. Y sería cosa de sí, tenerlo en mente. Nosotros, si podemos organizarlo, estoy seguro que los demás lo harán también con mucho gusto, claro que sí. Sí. ¿Va a haber otro concierto más en línea de ustedes? Digo, para estar al Sí, pendiente. ahora en una hora más tenemos el tercer mini concierto, lo vamos a transmitir. Y el próximo sábado es el último, también a la misma hora. Excelente. Entonces, nos quedan esos dos y bueno, siempre es con un repertorio diferente, ¿no? Y la duración siempre es entre 15 y 20 minutos. Entonces, bueno, si tienen tiempo todavía para echarle un ojo, pues con todo gusto. Bien. Y finalmente, pues invitarte abiertamente a toda esta charla que hemos tenido. Nos conocemos desde hace más de 40 años, o tal vez 40 años nosotros, 4. Y bueno, fue una plataforma, como dice bien Tizoc y Marco, en el primer grupo que tuvimos en los años 70, que fue Jubal, que era un grupo de covers de progresivo. Entonces fue una plataforma para que pues Tizoc y Marco estén haciendo, y digo también Oscar, pero Tizoc tiene una plataforma genial de la parte de sus proyectos, ¿no? Claro. No, muy bueno. Muchas gracias por la invitación y por a poder acceder aquí al grupo. La verdad es que es muchas felicidades también por la labor que hacen de difundir cosas muy valiosas, ¿no? De música y todo eso. Yo creo que es una labor bastante importante y pues yo solamente espero que siga y que crezca, ¿no? Porque estas iniciativas son un poco así, ¿no? Y empiezan a lo mejor entre amigos y nunca sabes en qué pueden terminar, ¿no? Pero es una labor muy importante y sobre todo en estos tiempos que es tan difíciles para todos, ¿no? Para los músicos en particular, pues hay que aprovechar estos espacios para generar este tipo de diálogos y de difusión de ideas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ya, una vez más, pues muchísimas gracias. No, a ti muchas gracias. Felicidades por la iniciativa, ¿no? Oye, Pablo, un comentario y todos, chicos, se está grabando. Ahorita no me pregunten dónde se está grabando, pero se está grabando. Entonces también quisieran pedirte pues la autorización, ¿no? Porque habíamos platicado de grabar las sesiones anteriormente, no las habíamos grabado, quizá era un error porque te decíamos no era el objetivo. Ahorita está grabando y sí solicitarte tu autorización en el sentido de lo vamos a publicar, lo vamos a replicar en el grupo, en el Facebook. También para empezar, la gente, mira, la verdad es que se lo perdieron, ¿no? Estas pláticas se las están perdiendo, que están geniales, y a lo mejor eso nos ayude a que más integrantes digan, oye, no, pues sí me interesa la siguiente, y entonces poder ampliar pues el escenario. Claro, no, por supuesto, con muchísimo gusto, si lo quieren publicar para la gente que no, a lo mejor hubo gente que no pudo venir, pero bueno, igual le interesan los temas, lo que sea, ¿no? Adelante, no hay ningún problema. Excelente, pues muchas gracias. Y en ese sentido, esto es muy importante porque es una plataforma, se está fungiendo como una plataforma para proyectos independientes.
Después de todo, esa es la intención, otra de las intenciones que, bueno, van haciendo, ¿no? Entonces, aquí ahorita nos interesa apoyarte a ti. Bueno, Flair se apoya solo, ya tiene una trayectoria, ¿no? Pero de alguna manera, pues a ti, Pablo, pues como mexicano, como ahora sí conocido de nosotros, que tenemos la fortuna ahora de conocerte, de que tuvimos ese privilegio de estar conociéndote de manera pues digital, pero en persona. Sí. Entonces, pues que sepas que aquí esta plataforma, pues vamos a estar promoviendo tu proyecto, Flair, No, pues, y de cronofonía, que bueno, para mí se me hace increíble, ¿no? O sea, que Estuvo genial, esas rolas muy buenas. que necesita. no, al contrario, pues muchísimas gracias. Ahí estamos a su disposición. Ahora estoy pensando que, bueno, a lo que voy a hacer también es voy a tratar de sonsacar a mi papá para que se integre también al grupo, que estará encantado, le va a encantar. Si nos da su Facebook, yo le puedo mandar invitación, ¿eh? Sí, no, seguro, se lo voy a comentar. Hay que tener un poco de paciencia con él porque él se cataloga a sí mismo como el peor usuario de Facebook de la historia. Porque no suele meterse mucho y un poco no se orienta todavía mucho, pero le voy a dar porque le va a interesar seguramente mucho platicar también con ustedes y bueno, él puede también dar una perspectiva diferente del proyecto de cronofonía, ¿no? Para que nos platique de las cronocarnitas. Exacto. Deliciosas. Que les mande unas, que por lo visto estaban mejor. Deliciosas en Michoacán, sí. Bueno, y finalmente, para el siguiente sábado encontré a Armando Blanco, que fue dueño del Hip 70, y bueno, quiere participar en la historia del Hip 70. Y también a esta Ana Camelo, que es líder de una banda de progresivo, pues ahora sí que del siglo XXI, que se llama Ecos, es una banda mexicana. Mexicano, la banda mexicana. Excelente. Muy bien. No, pues muchas gracias, felicidades y gracias por hacer este esfuerzo, por apoyarnos a todos los que estamos haciendo estos proyectos y seguro que estamos en contacto. Claro que sí. Mucho gusto, Pablo. Gracias. Igualmente. Gracias por poner a México arriba en el rock y en la música. ¡México! Viva. Que viva, gracias. Mucho. Bye, Oscar. Bye, Pablo. Estén bien. Bye. Oye, chidísimo, bueno, ya.